En la lectura de la palabra, me han auxiliado, mi voz no está muy bien hoy, así que gracias por ese auxilio, y cada uno nos dejó una cosa importante. Hermano Omar estaba hablando ahí de Apocalipsis, y no tenemos que perder la mirada de quién está en el trono, el Cordero de Dios. A Él le debemos nuestra gratitud, a Él tenemos que expresar nuestra vida de servicio, a Él es el que tenemos que honrar y adorar, el que está en el trono. No hay que quitar la mirada de ese lugar. Y hermano Obed, de lo que ha leído en Primera de Juan 1:6, es lo que dice que si decimos que tenemos comunión con Dios, tenemos que andar con Él, porque si no andamos en tinieblas y le hacemos a Él mentiroso. Si estamos con Dios, debemos andar con Dios, hermano. Las tinieblas no deben tener influencia en nuestra vida. Eso tiene mucho que ver con el mensaje que quiero hablar esta mañana. Y gracias por todas recordarnos del amor de Cristo como el buen pastor que da su vida por las ovejas, y recordar nuestra responsabilidad en el servicio, en el cuidado de las almas, la dedicación. Y también quiero decir, hermanos, de la advertencia del peligro de congregaciones que empiezan bien, pero no terminan bien. Comienzan en la fe, pero terminan en la apostasía. Sacan muchas de ellas, como hemos oído hoy, el ojo de la cruz y de la obra que allí se hizo, y ponen la mirada en don dinero. Y es muy triste todo eso, ¿no? Y tenemos que mirar siempre a nuestro Señor y su sacrificio. Busquen allí, por favor, en Primera Carta de Pedro. Por supuesto que voy a ser mucho más breve hoy. Primera Carta de Pedro, pero qué lindo que abunde la palabra de Dios, hermanos, y que podamos leer y disfrutar y deleitarnos. Y algunos buena falta le hace, porque en la semana quizás no han visto la palabra de Dios, Así que tenemos que ser agradecidos en eso también. Primera de Pedro, capítulo 2, hermanos, si está ahí, mantenga abierto y vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos en esta hora por todo el tiempo que podemos alabar tu santo nombre, Señor, y gracias por tu palabra, por todo lo que se ha leído y cómo ya has hablado a nuestras vidas, Padre. Y ahora quiero agradecerte una vez más por tu Hijo amado Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario en nuestro favor, por su sangre preciosa y ese poder de limpiar, de lavar nuestro pecado, y que ahora podemos entrar a tu presencia, Señor, directamente, para pedirte que nos ayudes y que nos guíes ahora más en tu palabra, y que podamos aprender esta mañana a atesorar tu verdad, Señor, y que ella sea una gran bendición para nuestra alma. Pedimos, Padre, que nos bendigas en este tiempo, y a todos los que nos oyen a la distancia, que tu mano les regale nuevas bendiciones también. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Esta mañana, hermano, quiero hablar con ustedes algunos minutos acerca del tema el precio pagado. Ese va a ser nuestro mensaje en esta mañana. El precio pagado. Dice aquí la palabra, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta última parte, hermano, que habla del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ese cambio no fue algo gratuito, hubo un precio que fue pagado, y fue la sangre preciosa del Señor Jesucristo. A través de ese sacrificio, Él obtuvo grandes logros que vemos aquí en este pasaje. Transformó de la iglesia un pueblo escogido, un pueblo santo, separado para Dios, apartado para Dios. Para lo más nuevo, la palabra iglesia o eclesía significa los llamados afuera. Ese es el significado de la palabra iglesia o eclesía, los llamados afuera.
Y el Señor nos llamó de ese mundo de las tinieblas, nos llamó de ese mundo de oscuridad y nos trajo a la luz admirable. Pero eso tuvo un precio, un alto costo, que fue la muerte del Señor Jesucristo y el derramamiento de su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Este pasaje y esta última frase que hemos leído, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, nos recuerda dónde estábamos nosotros no hace mucho tiempo atrás. Estábamos en un reino de oscuridad, estábamos en un reino de pecado, estábamos en un reino de muerte, estábamos, hermanos, liderados por el príncipe de las tinieblas. Pero Jesús fue y pagó un precio y nos rescató y nos sacó de ese lugar sombrío y nos trajo a su luz admirable. Así que este texto nos recuerda eso y ahora nos presenta cuáles son los privilegios en esta nueva vida. ¿Cuáles son los privilegios que tenemos como iglesia? Dice que somos una nación santa. Ya vimos la raíz de santo, apartado para Dios, separados para Dios, le pertenecemos, somos de su propiedad. Cristo nos compró con su sangre preciosa. Y dice ahí la palabra pueblo adquirido por Dios. Otra vez, pueblo adquirido. El costo fue la sangre preciosa. Esa palabra pueblo, hermano, nos recuerda, somos propiedad de Dios, exclusivo de Dios. Y ustedes y yo deberíamos vivir exclusivamente para Dios, no para el mundo, no para el pecado, no para la carne. Si somos propiedad de Dios, deberíamos vivir para Dios. Ese es el desafío para nosotros que nos recuerda este texto. Dice la palabra de Dios, pueblo adquirido por Dios. Y ahora pensamos juntos lo que Pablo escribió a los Corintios en la primera carta, en el capítulo 6, versos 19 a 20. Él comienza con una pregunta diciendo, ¿no sabéis? Dice que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que vosotros fuisteis comprado por precio. Esto es lo que nos recuerda, somos pueblo de Dios, pero hubo un precio que se pagó, fue la sangre preciosa de Cristo. Y ahora Él vino a vivir en nosotros y nuestro cuerpo se transformó en la morada de Dios. Él vino a habitar en nosotros. Nuestro cuerpo se volvió en templo del Espíritu Santo y debemos reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y debemos tener una vida santa porque es lo que Dios espera de nosotros. Y esa es la palabra que dice, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, es el desafío a vivir a la altura de esas palabras, de una manera santa, apartada para Dios. Y dice que tenemos que anunciar las virtudes, Exactamente dice la palabra, las virtudes de aquel que nos llamó. ¿Qué son las virtudes? Esa palabra en el idioma griego es la que nosotros traducimos en nuestra lengua como hazaña, proeza, Es una hazaña, una proeza, es un logro afuera de lo común. ¿Y a qué se refiere esta palabra virtudes? A la obra de Cristo en la cruz. Eso fue una hazaña, fue una gran proeza. Él logró rescatar al pecador de las tinieblas y traerlo a su luz admirable. Él logró sacar al pecador de lo profundo del pecado, de su condición pecaminosa. Y ahora lo hizo parte de un pueblo santo, salvo y salvo eternamente. Esas son las virtudes y eso es lo que debemos anunciar al mundo. La obra en la cruz, la obra en la cruz. Esto no es para un predicador, un misionero, un diácono, un maestro. Cada creyente, hermano, debe anunciar, debe hablar las virtudes, referirse a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Esa fue una obra admirable porque logró arrebatar nuestras vidas de las garras del príncipe de las tinieblas. El Señor Jesucristo dijo, hermano, en el Evangelio de Juan, que el diablo es el príncipe de este mundo y nosotros estábamos sometidos a sus reglas y estábamos allí, hermano, como esclavos del pecado, lastimados por el pecado, castigados, sintiendo el látigo del faraón, como lo sufrió Israel en el Antiguo Testamento. El diablo nos dio duro.
Muchos cuando llegamos al camino del Señor, familias derrumbadas, destruidas, gente lastimada, gente dañada por vicios y por un montón de cosas, gente que estaba entregada a espíritus, a cultos, santos, vírgenes y un montón de cosas más. Pero todo ese reino de tinieblas se terminó porque hubo un precio que se pagó. El precio fue pagado con sangre preciosa y nos rescató, nos salvó y nos trajo a su luz admirable. Y ahora me pregunto, ¿vivo yo agradecido con eso? ¿Es un tema que yo considero en mi vida o es un tema olvidado? ¿Soy yo una persona ingrata que me olvido de ese gran logro, de esa gran hazaña de Cristo, sacándome de las tinieblas y trayéndome a su luz admirable? Debería tener yo siempre presente eso. No debería olvidarme de quién fui y quién soy ahora. Una persona privilegiada, soy parte de la familia de Dios. Él dice aquí, usa la expresión Pedro, linaje escogido. Esa palabra linaje se traduce como raza o como familia. Ven los mexicanos cuando hablan, dice, ¿cómo están, raza? Se refieren a su gente. Pues esta palabra linaje se traduce como raza, como familia. Somos familia de Dios, hermanos, somos su linaje y todo porque un precio fue pagado y fue allí exactamente en la cruz del Calvario. Les llevo un momento ahora a la carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 1. Colosenses, el capítulo 1. Y al llegar ahí quiero que ponga por favor su atención en el versículo 12. Colosenses, el capítulo 1 y el versículo 12. Así dice la palabra de Dios: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, de las tinieblas a su luz admirable, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Porque antes éramos de otro reino, de un reino de oscuridad, de un reino de sombra, pero ahora por el precio que fue pagado, ahora somos nosotros, hermanos, dueños de una herencia luminosa. Una herencia luminosa, habla de los santos en luz. Allí habitaremos. Son gente que fueron iluminada por la luz del Evangelio, por la luz de la salvación, por la luz de Cristo, y nos sacó de ese reino de tinieblas y ahora somos parte de una herencia luminosa. Compartiremos una eternidad con los santos en luz, porque un precio fue pagado. Un precio fue pagado. Él nos rescató de las tinieblas, de ese distrito, de esa jurisdicción, de ese dominio oscuro de Satanás. Nos rescató de allí. Y es lo que nosotros no podemos olvidar, hermano. Cristo lo logró para nosotros. El precio ya fue pagado. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 13, nos libró de la potestad, de las tinieblas. Una persona que es librada es porque es cautivo, es porque es preso. Vimos ayer una persona que es librada es porque fue esclavo. El precio que fue pagado nos libró, nos hizo libre, nos hizo libre. Y mencionábamos ayer el Evangelio de Juan que dice, si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Nos libró de la potestad. Esa palabra potestad quiere decir poder, quiere decir dominio. Y estábamos bajo el poder del diablo, bajo el dominio del diablo, pero el precio que fue pagado en la cruz nos libró, nos libertó, nos hizo libre, hermanos, y deberíamos usar esta libertad para servir a nuestro Salvador. Ahora quiero guiarles a una mirada al Evangelio de Lucas, capítulo 22. El Evangelio de Lucas, el capítulo 22, versículo 52. Lucas 22.
versículo 52. Este es el tiempo en que el Señor Jesucristo había sido apresado en el huerto de Getsemaní. Había ya experimentado la traición de Judas el Iscariote. Y cuando estaba allí siendo prisionero, el Señor se dirige a los principales sacerdotes y dice estas palabras. Lucas 22, verso 52. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espada y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. El Señor Jesucristo les habló a las autoridades religiosas. Ahí están los nombres de los sacerdotes, los ancianos. Estos eran los líderes religiosos. Y le habló a los jefes levitas estos. Y Él les habló acerca de una hora, que esta es vuestra hora, y de la potestad de las tinieblas. En otras palabras, Él le habló sobre una hora de tinieblas, de una hora de dominio del diablo. Él dijo también que Satanás era el príncipe de este mundo. Una hora es una porción de tiempo. Una hora no es la eternidad. Una hora no es toda la vida. Y Él habló acerca de esa hora de las tinieblas. Y esa hora se fue extendiendo hasta nuestros días. Y esto que estamos viviendo nosotros son las horas de las tinieblas. Esa hora, hermano, es donde parece que el mal va de victoria en victoria. Vemos muchos triunfos del diablo. Vemos cómo el diablo impone su agenda. Vemos cómo el diablo impone sus maldades. Las maldades del diablo son aceptadas. Las maldades del diablo son festejadas en muchos ámbitos. Porque estamos viviendo bajo la hora de las tinieblas. Pero eso pronto se acabará. Usted si ve películas o ve lo que son las propagandas de Hollywood, siempre van en contra de Dios, siempre van en contra de la Biblia. Siempre está la agenda del mal en las películas y estas llegan a nosotros por la computadora, la tele, el celular, por diferentes maneras. Canales como ese de Netflix y todos esos que andan ahí sueltos, todos esos representan la hora de las tinieblas. Todos ellos no promueven doctrina bíblica. Promueven las doctrinas del diablo, los principios del diablo, y la gente se asocia a esas redes y esas cosas para ver la propuesta del maligno, y se adhieren y comentan y festejan y coronan esas películas allí que están llenas de maldades y llenas de principios antibíblicos, porque hay alguien que les maneja los hilos como si fueran títeres y es el príncipe de las tinieblas. Esta es la hora de las tinieblas. Cuando usted ve las marchas y las manifestaciones de esos grupos LGTB y no sé cuántas letras más tienen, ellos, hermanos, atacan la Biblia, atacan la familia, el diseño original establecido por Dios, que es la unión de un hombre con una mujer. Y ellos hablan de diferentes clases de matrimonios, hasta de matrimonios transespecie, de gente que se casa con caballo, y hasta tenemos uno acá en San Telmo que se casó con una vaca y todo eso. Y todo eso, hermano, es la hora de las tinieblas. Y la gente los festeja. Y la gente los aplaude y la gente le habla de sus derechos y no sé cuántas cosas, pero todo eso es parte de la hora de las tinieblas. Y parece que eso se impone y parece que eso son grandes victorias del diablo, pero son victorias de poca duración, porque ya le llega la hora, ya tiene ya su fecha de vencimiento, la obra del diablo, pronto llegará a su fin. El Señor Jesús habló de este tema, la hora de las tinieblas. Y entonces a veces los hijos de Dios nos preguntamos, ¿y cuándo Dios va a obrar contra esto? ¿Y hasta cuándo Dios va a tolerar todo esto? Tanta maldad, tanta inmundicia que se promueve, que circula en nuestra sociedad.
y la gente ve las cosas con gracia. El 6 de agosto, cuando se celebraba ahí la independencia de Bolivia y el bicentenario, y borracho por todos lados, y había un muchacho joven rendido por el poder del alcohol y se caía y se levantaba, y la gente hablaba maravillas de ese muchacho porque tenía una bandera boliviana de papel, y dice, ahí está el soldado caído, pero no entregó su bandera. Ese es nuestro héroe. Hablaban así. Y el muchacho intentaba levantarse de su borrachera y caía, y la gente festejaba y festejaba. La hora de las tinieblas. La hora de las tinieblas. Parece que esos son grandes victorias, pero al diablo le queda poco tiempo. Porque hubo un precio que fue pagado en la cruz, y en esa cruz del Calvario el diablo fue derrotado, el pecado fue derrotado, la muerte fue derrotada, y nuestro Cristo vive, el Cristo que es todopoderoso, que logró sacarnos, hermano, del reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Hermano, tomemos conciencia de lo que estamos viviendo en la luz admirable. Esto, hermano, no es una postura para renunciar. No es una postura para abandonar. Tengo que vivir como un hijo de Dios, comportarme como un hijo de Dios. Tengo que comprender que estoy viviendo en la luz admirable del Señor, y todo porque un precio fue pagado. Un precio fue pagado, y exactamente fue allí en la cruz del Calvario. En el año 1969 hubo un hombre en Estados Unidos que se llamaba Anthony LaVey. Muchos de ustedes dirán, no sé quién es él. Ese hombre escribió un libro que se llama La Biblia Satánica. Ese es el nombre que tiene, La Biblia Satánica. Y él hizo la iglesia de Satanás y empezó a conseguir seguidores por todo el mundo. Ese hombre estaba allá en la cúspide de la fama. Cosechó muchos aplausos por crear una iglesia para Satanás y escribir una Biblia satánica. El final de él fue trágico, fue algo tremendo. Y todo comenzó allí en San Francisco. En San Francisco es donde en Estados Unidos lo ven como si fuera la cuna de la homosexualidad. Toda clase de perversiones. Conozco varios pastores que sirvieron ahí en ese lugar. Y me contaban las perversiones y contra las cosas que ellos tenían que luchar. Las manifestaciones de todos los grupos de diferentes clases de pecado frente a la iglesia, y hacían marchas y querían matar a los predicadores y todo eso. Pues fue en esa ciudad de San Francisco donde nació la Biblia satánica. Todo parecía que era un triunfo de las tinieblas, pero fue de poca duración. Cristo se impone, Él es el vencedor. Como predicaba el hermano al comienzo en Apocalipsis, Él está en el trono, nadie lo va a remover de ese lugar. El Cordero de Dios tiene su lugar en el trono, Él es el gran victorioso, Él es el capitán de nuestra fe y de nuestra salvación. Logró sacarnos del reino de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Permítame mostrarle otro gran logro del Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 5. Es este pasaje y uno más, y ya vamos a estar en el final, hermanos. Evangelio de Juan, el capítulo 5. Quiero que ponga su atención allí en el verso 24. Evangelio de San Juan, el capítulo 5 y el versículo 24. El Señor Jesucristo está hablando y dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí está, hermano, otro gran logro del precio que fue pagado. Cuando el precio fue pagado en la cruz del Calvario, el Señor consiguió este logro de que la gente pase de muerte a vida. ¿No es algo grandioso eso? Que alguien pase de muerte a vida. Hermanos, nosotros, según la Escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Dios, por la obra de Cristo en la cruz, ahora Él nos pasa de muerte a vida.
cambia nuestro estado, nos sacó de las tinieblas, nos trajo a su luz admirable. El precio fue pagado, nos sacó del reino oscuro de la muerte y nos trajo a la vereda soleada de la vida eterna. Aquel grito maravilloso en Betania que se oyó cuando frente a la tumba de Lázaro Jesús gritó, ven fuera. Y aquel que estaba muerto hace algunos días salió de ese reino de oscuridad y vino a la luz, al encuentro del Señor. Hermanos, dice aquí la palabra, el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna. ¿Por qué tiene vida eterna? Porque hubo un precio que fue pagado. Ese precio fue pagado en la cruz del Calvario. Me encanta este texto, hermano, donde dice la palabra, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pues ha pasado de muerte a vida. Cada persona en este lugar, cada persona que escucha, si usted está del lado de la vida o si está del lado de la muerte, el reino de las tinieblas, usted necesita ser salvo por Cristo. El precio ya fue pagado. No tiene que desesperar, solamente tiene que creer en Jesús como el Salvador. El precio ya fue pagado. Él es el que puede lograr estos grandes cambios, sacar de las tinieblas, traernos a la luz admirable, sacarnos del reino oscuro de la muerte y traernos aquí a la vida. Y dice el texto, vida eterna. Esta palabra muerte aquí habla de la condición espiritual de las personas que están separados de Dios, pero por la obra de Cristo pueden venir a Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo él. Es lo que dijo allí el escritor en Hechos capítulo 4, verso 12. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es por Cristo. Él saca del reino de la muerte y nos trae a la vida y vida eterna. Y lo último que quiero ver, y es como un anticipo de un próximo mensaje que voy a dar, en el Evangelio de Mateo, el capítulo 7. El precio fue pagado. Gracias, hermano. Mateo capítulo 7, hermanos, versículo 13. Mateo el capítulo 7, versículo 13. Y este pasaje lo vamos a revisar ya en un próximo mensaje bien en profundidad, pero a modo de anticipo les digo esto. Dice la palabra de Dios, Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Primeramente, el Evangelio habla de un camino espacioso. Nosotros le llamamos a esto el camino ancho. Y dice también aquí que la puerta es ancha. Puerta ancha, camino ancho. Las grandes multitudes transitan por ese camino. Ese es un camino de pecado. Ese es un camino de tinieblas, ese es un camino de muerte, donde la gente está llevada hacia el infierno como un gran rebaño. El mensaje que quiero hablarle en unos días habla acerca de esto, de la estampida, como algo que se produce, búfalos, por ejemplo, una gran explosión, un gran ruido, y la tierra se mueve allí a la carrera de estas bestias. Y es esto, hermano, el mundo es sacudido por el pecado, y estos son los que andan en el camino ancho que lleva a la perdición. Tienen un acceso fácil porque la puerta es ancha, entran allí, hermanos, en multitudes. Pero en cambio, la puerta estrecha, la de la salvación, esa es uno por uno. Algunas veces, años atrás, bastante, cuando iba al fútbol y entrábamos allí, hermano, había un molinete. La multitud venía, pero había ahí un molinete y ahí se pasaba uno por uno. Esos que andan en los subtes o si andan algo de eso. Ahí, hermano, es uno por uno. Es una puerta angosta la que lleva a la salvación. Pocos entran por ella. Pero el camino ancho, hermano, es un camino de tinieblas. Es un camino de pecado, es un camino de muerte, es un camino que lleva a la condenación eterna, a las llamas eternas del infierno. Muchos son los que andan en ese camino. Mi pregunta en esta mañana, hermano, es,
¿Qué clase de viajero es usted? Entre los que están aquí y los que nos escuchan a la distancia, ¿qué clase de viajero es usted? ¿Es uno que transita por el camino ancho o está viajando por el camino angosto de la salvación? ¿Qué está llevando en su maleta, en su valija? ¿Qué está llevando en su equipaje? ¿Todo eso es un cúmulo de pecado y de maldades? ¿O en su valija reluce la salvación de Cristo? ¿Qué es lo que está llevando? Estamos ahí en un gran peregrinar. La colectividad boliviana el domingo pasado se fue a ver una virgen acá 70 kilómetros. Una peregrinación. Pero más grave todavía son los peregrinos que están caminando hacia el mismo infierno. ¿Qué llevan en su maleta? Solo pecado. Y les espera una condenación. Nosotros necesitamos revisar qué camino estamos transitando, porque esta decisión es sumamente importante. Hermanos, cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de las tinieblas y de la luz, cuando hablamos de la muerte y de la vida, cuando hablamos del camino ancho y del camino angosto, estas son decisiones importantes. Debo estar bien parado, debo estar en el lado de la luz para ser heredero de la salvación eterna, debo estar en el lado de la vida para disfrutar de la vida eterna, debo estar yo en el camino angosto para tener una salvación que es eterna. Hermano, esta decisión es bien importante. Todos nosotros, todos los días de nuestra vida, tomamos decisiones, pero no son tan importantes. Algunos de nosotros, hermanos, tenemos que decidir a veces un mediodía, picante de pollo o pica lo macho. Cuando vamos ahí a un restaurante, salteñas o tucumanas, sopa de maní o de chairo. Tomamos esas clases de decisiones. Nos miramos al espejo y ¿qué me pongo? ¿Ropa blanca o ropa roja? A la hora de sentarme a la mesa, té o café. Ninguna de esas decisiones son importantes en la vida. Yo lo que le estoy hablando, ¿está usted del lado de la perdición eterna o de la salvación eterna? Eso es lo importante. ¿Estoy andando en el camino ancho de la perdición o estoy en el camino angosto de la salvación? ¿En dónde estoy? Lo que todos deben saber, que hay un punto en la historia, el más importante, la hora más importante, la obra más importante, es la muerte de Cristo en la cruz por los pecadores. Pues allí, hermano, está de lo que se trata nuestro mensaje en esta mañana, donde el precio fue pagado, donde lo importante fue definido, porque allí se estaba definiendo la perdición o la salvación. Aquellos que miran la obra de Cristo, se enteran de la obra de Cristo, pero siguen alegremente en su camino pecaminoso, hay un infierno con llamas que les espera. Pero aquellos que hemos contemplado la obra de Cristo y le hemos visto a Él muriendo por nosotros que somos pecadores y nos aferramos a Él porque necesitamos ser salvos, porque estábamos perdidos en un reino de tiniebla, porque estábamos atrapados en un reino de muerte, porque estábamos nosotros siendo gente que transita en el camino ancho, pero el precio fue pagado. Cristo murió por nuestros pecados. Él nos salvó. Él nos trajo desde las tinieblas a su luz admirable. Él, hermano, al creer nos sacó de la muerte y nos trajo hacia la vida eterna. Nos sacó del camino ancho, nos trajo al camino angosto. Todo fue por su obra, todo fue porque el precio fue pagado. Pedro dice esas palabras maravillosas en la primera carta, en el capítulo 1, verso 19. Dice que Jesús nos compró no con oro ni plata, que son cosas corruptibles, sino con su sangre preciosa. Pablo escribe en Hechos 20, 28 sobre la iglesia que Cristo ganó con su sangre. La ganó, la conquistó. Somos su propiedad, hermano. Y ahora no podemos defraudar. Tenemos que vivir como hijos de luz. Voy a terminar leyendo ese pasaje que nos trajo el hermano Obed. Y ahí vamos a terminar. Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1. Fue este jueves que leí un pasaje de Colosenses 2:6 que decía que nosotros debemos andar como Él anduvo. Los que somos hijos de Dios tenemos que andar como Él anduvo. Y lo que se nos leyó aquí en esta mañana de primera carta de Juan, capítulo 1,
versículos 5 y 6. Dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El precio fue pagado, la sangre fue derramada. Esa sangre nos lava, nos limpia de todo pecado. Ya la carga fue quitada de nuestras espaldas. Ahora somos libres y tenemos que servir al que nos salvó. Tenemos que servir a Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por todo lo que hemos podido leer de tu palabra, por cada hermano que nos trajo una porción vivificante para nuestras almas. Y gracias, Padre, por poder recordar ahora de que hubo un precio que fue pagado. Eso fue sangre preciosa derramada en la cruz en nuestro favor. Ayúdanos, Padre, a tener un corazón agradecido y a poder tener una vida rendida a ti, un corazón servicial, que podamos ser rápidos para la acción, que no tengamos nada que ver con la pereza, sino que podamos ser diligentes, fervientes en espíritu, sirviéndote a ti, Señor. Obra en nuestra vida. Necesitamos a veces ser removidos de una posición cómoda para venir al lado del servicio. Necesitamos que nuestra alma sea sacudida para despertar. Necesitamos que nuestro corazón sea conmovido para que no reine la ingratitud. Y necesitamos que nuestra memoria esté fresca para recordar que un precio fue pagado, una salvación fue conseguida en la cruz del Calvario por medio de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén. Amén. Que Dios bendiga, hermanos, su palabra, que el Señor bendiga sus vidas. Y hermano Omar va a venir ahora para dirigirnos en las alabanzas finales.